Buenas noches, colegas. Sean muy bienvenidos a la charla del día de hoy sobre diferencial cambiario. Una invitación a pertenecer a nuestros chats tanto en Telegram como en WhatsApp. De igual manera, invitarles a que visiten nuestra página www.grupoevcr.com, donde podrán observar nuestra programación de cursos y en la sección del blog podrán ver las charlas gratuitas, así como los artículos que hemos escrito. La charla del día de hoy nos la ofrecerá el licenciado Eddie Campos Alpizar. Buenas noches, don Eddie, ¿cómo está? Buenas noches, Venus. Estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que usted allá por Atenas esté muy bien. Acá en San Ramón hace un frío intenso, pero rico. En realidad se parece a diciembre, se parece a Navidad mucho y estamos muy contentos por eso. Bien, vamos a comenzar con lo que es la charlita del día de hoy. Si te parece, arranco así. Sí, señora, adelante. Gracias. Mira, para todos, la charla del día de hoy, 1 hora vamos a estar, ya llevamos 2 minutos. Eh, Diferencias cambiarias, un tema que de pronto al principio de año y mediados de año se tornó un poco polémico. Sin embargo, parece que le han bajado las revoluciones y, o por lo menos hay menos consultas, hay menos comentarios en los chats y en periódicos y todo eso. Sin embargo, no deja de tener lo suyo. Vamos a hacer un repaso muy general. Es una pincelada lo que vamos a hacer. De pronto hay un curso por ahí programado. Me parece, menos revisa la fecha, tal vez sí, lo vemos ahí el día en que vamos a tener el curso de diferencias cambiarias. Ahí vamos a ser suficientemente explícitos y extensos en todo lo que queremos dar. Ahorita, por el momento, una pincelada en tanto que podamos en esta hora. A ver, muchachos, voy compartiendo pantalla. Ok, excelente. A ver, muchachos, lo que es el material, en realidad es un material interesante. Si alguno quisiera el material, se pone de acuerdo con Venus, sí tiene alguna inversión por ahí, no recuerdo cuál es el monto, pero sí tiene una inversión. A ver, la sentencia que anula el concepto ahí sobre diferencial cambiario publicado en 1, 2, 3 oportunidades por lo que fue el Ministerio de Hacienda. De pronto, la ley de impuesto sobre la renta, la 7092, recordemos que el concepto de diferencias cambiarias es directamente ganancia o directamente un gasto, es directamente gasto o ingreso que se convierte en ganancia o pérdida. Por ahí viene un ejemplito de cómo se calcula este contenido, cómo se hace, dependiendo de las cuentas que nosotros pudiéramos tener registradas en nuestra contabilidad en moneda extranjera, en una moneda dura como el dólar, como el euro, como la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés, en fin, cualquiera de estas monedas duras, o inclusive pudiera ser una moneda suave también. El PowerPoint, el PP, que nos va a servir para guía, en un segundo lo vamos a estar abriendo, y de pronto un par de contenidos ahí sobre diferencias cambiarias, sobre las normas internacionales de información financiera, la CINIF 22, transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas, la CINIF 16, cobertura de una inversión neta a un negocio en el extranjero, la NIC 21, y a ver, esta es precisamente la que vamos a hablar, un poquito sobre nuestras leyes, más que de esta, pero esta es la que nos dice cómo debemos hacer este tipo de transacciones. Fundamentos a las conclusiones de la NIC 21 y la NIF para pymes 30, que es la que equivale en su similar, nada más que para pymes. Es la SIC 7, introducción al ERM. Todas esas están vigentes en este momento, funcionan y definitivamente que las tenemos que adoptar y trabajar. Bien, voy entrando entonces a lo que es la presentación propiamente para que me sirva de guía. Una presentación relativamente chiquita, de pronto por ahí hay 17 diapositivas, creo que es lo que tenemos por ahí. Y a ver, vamos avanzando, muchachos. Diferencias cambiarias. El concepto de diferencias cambiarias se refiere principalmente a tipo de cambio. Es tipo de cambio, es tasa de cambio, así le llama, tasa de cambio le llama la norma, la NIC 21. Tipo de cambio que es exactamente, es una valoración. Ahora recordemos en este momento, quiero que seamos bien claros en entender que una moneda extranjera funciona como una mercancía común y corriente, como si fuéramos a la feria del agricultor a comprar tomates, a comprar papas, a comprar cualquiera de las cosas que nosotros compramos o al supermercado.
es un artículo por el cual nosotros pagamos o damos a cambio nuestra moneda, que es el colón costarricense, que es el de circulación y de uso a nivel nacional aprobada. Eso es lo que normalmente hacemos, entonces por eso pagamos. Ahora, por una moneda extranjera, una divisa, así se llama, pues también cuando la necesitamos pagamos por esa divisa. ¿Cuánto pagamos? Bueno, pagamos lo que dice el tipo de cambio por cada una de las unidades monetarias que estamos comprando. Esas unidades monetarias, como dije, pueden ser el dólar, principalmente es el más utilizado a nivel mundial. Últimamente y en los últimos años, el euro. Los que han ido a Europa saben, cuando antes se iba a Europa y se llevaba dólares americanos, dólares estadounidenses. Ahora, para ir a Europa, llevas tu tarjeta de crédito o de débito, que es muy utilizable en cualquier parte del mundo, y puedes pagar a pesar de tener colones en tu cuenta. Pero sin embargo, si vas a pagar de contado, allá pagas con euros. Es otra divisa, simple y sencillamente. En la mayoría de los países, recordémonos que hay algunos de ellos que no están en la Unión Europea, como es Gran Bretaña o Inglaterra, más bien, y también Suiza. No recuerdo algún otro por ahí también que se haya separado, en donde no funciona el euro como tal. Perdón, no funciona el dólar, lo que funciona es el euro. Entonces, para transacciones en efectivo. Ahora, cuando nosotros les compramos a ellos, mediante el proceso de importación, probablemente le compramos en euros. Es posible también que tengamos una relación buena, estable, y que nos den crédito. Y entonces ese crédito es en la moneda de ellos. ¿Cuál es? El euro. Si le compramos a los norteamericanos, es en moneda extranjera, dólar. Y probablemente la mayor parte del mundo es en dólares. Ahora, el detalle ahí consiste en que cuando nosotros compramos, el tipo de cambio de conversión, de equivalencia entre $1 y los colones es 1, pero cuando vamos a pagar es probable que ya tengamos el proceso de devaluación o de mini devaluaciones que suele suceder o que tenemos desde hace un tiempo en nuestro país. Y bueno, a veces se acelera un poquito. Generalmente al llegar el mes de diciembre se acelera un poquito y una vez llegado el mes de diciembre, tal vez han observado eso, tiene una tendencia a la baja. Ok, entonces de pronto por ahí ese tipo de circunstancias hay. El tipo de cambio es el que dicta, el que norma un poquito si vamos a tener o si tenemos diferencias cambiarias o no. Y por supuesto también el hecho de que nosotros tengamos cuentas en moneda extranjera. ¿Qué cuentas en moneda extranjera podemos tener? Bueno, es probable que tengamos alguna caja en dólares o en moneda extranjera. Es probable que vendamos a nuestros clientes de crédito en moneda extranjera. Entonces, se lo contabilizamos en moneda extranjera. ¿Cómo nos lo paga? Bueno, nos lo paga como quiere. Si quiere pagárnoslo en colones, lo paga en colones. Si quiere pagarlo en dólares, lo paga en dólares. Pero si lo paga en colones, lo convertimos en el momento que va a pagar al tipo de cambio que rija ese día. Y por cierto, también vale la pena agregar aquí, ya lo vamos a ver en uno de los artículos que estaremos viendo, que es el tipo de cambio de venta. Para todo tipo de transacción vamos a utilizar el tipo de cambio de venta. Antes del 1 de julio del 2019, las empresas, las compañías, los contribuyentes que tenían transacciones en moneda extranjera y hacían ventas, pues registraban esas ventas al tipo de cambio de compra o inclusive a un tipo de cambio suyo. De pronto era de su intermediario financiero o inclusive pudiera ser el tipo de cambio que manejaban internamente para las transacciones, que tendía a la baja y a la muy baja. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque eso hacía que el ingreso registrado ganado por concepto de ventas era más bajo que si tengo el tipo de cambio de venta. Y lógicamente que la parte del impuesto al valor agregado también definitivamente queda más bajo el monto a pagar. Sin embargo, es muy obvio que Administración Tributaria se dio cuenta y manipularon el asunto y a través de la ley salió aprobado que el tipo de cambio es el de venta. Entonces, todo tiene que tender o ser más bien el tipo de cambio de venta. Ya vamos a ver así muy rápidamente qué transacciones contabilizamos a un tipo de cambio, qué transacciones quedan ya fijas y qué transacciones se mantienen para hacerles ajustes al final del mes o al final del periodo que provocan diferencias de cambio ganadas o diferencias de cambio pagadas. Bien, muy rápidamente entremos entonces aquí al concepto del que dijimos con esta pincelada de apertura, diferencial cambiario, y a ver qué nos dicen las NIF.
Ok, en primer lugar, diferencia cambiaria. ¿Quién nos lo está diciendo ahí? Ya vimos que es la NIC 21. A ver, la NIC 21 en el párrafo 8 está hablando de definiciones y nos está hablando de diferencia cambiaria. ¿Qué dice que es? Diferencia de cambio. Es la que surge al convertir determinado número de unidades de una moneda, dólar por ejemplo, a otra moneda, colón por ejemplo, utilizando tasas o tipos de cambio diferentes. ¿Por qué decimos diferentes? Porque mantenemos un saldo. Porque, como dije hace un rato, de pronto tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos en banco, a veces inventario, a veces capital, no sé, cualquiera de las cuentas del estado de situación financiera que nosotros la mantengamos en moneda extranjera, la contabilizamos en el momento del registro, pero hay que ir ajustándola. Y a ver, algo muy corriente, por ejemplo, lo he visto y me han dicho, pues, los colegas que me han llamado, me han comentado que están en un problema grave. Por ejemplo, viene un inversionista extranjero e invierte en una sociedad costarricense. Él invierte en moneda extranjera. Ok, sea a nivel de pasivo o sea a nivel de patrimonio, de capital. Lo más común es capital. Invierte en esa sociedad. Entonces, aquella sociedad registra su patrimonio en moneda extranjera. O bueno, eso es lo que debería. Porque la inversión se está haciendo en moneda extranjera. Eso también dice que periodo a periodo, ojalá mes a mes, mínimo año a año, tiene que hacer un ajuste con respecto al tipo de cambio. Porque aquel inversionista, vamos a suponer que invirtió $100,000. $100,000 que nosotros los recibimos y los convertimos a colones y los utilizamos en lo que hubiera que utilizarse acá en la compañía. Tipo de cambio viejo, se pasaron 20 años y a ver, seguramente que nosotros como sociedad quisiéramos pagarle a aquel inversionista al tipo de cambio que había en aquel momento. Y en fin, el inversionista viene y dice, bueno, vamos a liquidar, mis acciones son de $100,000 y en fin, lo que me interesa son $100,000, no me interesa el tipo de cambio. Porque en realidad él no quiere colones, él lo que quiere son dólares. Entonces sí vemos que hay que irlo actualizando. Esa actualización es una diferencia cambiaria, es una diferencia de tipo de cambio. Y eso debo irlo registrando periodo a periodo. En este caso, en este ejemplo que estoy planteando aquí, es una diferencia cambiaria pagada. ¿Corresponde a un gasto? Sí, efectivamente, es un gasto. ¿Es un gasto deducible? Lo es. Definitivamente que lo es. A ver, el segundo concepto que tenemos ahí, estamos hablando de tasa de cambio. Veamos siempre aquí en el párrafo 8 de la NIC 21. Tasa de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. Tasa de cambio de cierre es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa. De eso es lo que estamos hablando, tasa de cambio o tipo de cambio de cierre. Tasa de cambio de contado, que es otro contenido, es la tasa de cambio utilizada en transacciones con entrega inmediata. También, a ver, aquí se llama tasa de cambio de contado, pero de pronto toda transacción que nosotros tengamos, ya vamos a ver que la ley lo dice y lo dice también la NIC 21, que toda transacción que nosotros hagamos, lo más común es ventas, ¿verdad? Y probablemente compras. Nosotros vamos a registrar esas ventas y compras al tipo de cambio de venta del día. Bueno, si es una importación, al tipo de cambio del DUA y por el valor CIF. Sin embargo, cualquier otra transacción que sea local, que no tenga ninguna relación con el exterior, lo realizo al tipo de cambio. Y a ver, ¿cómo registro las compras y las ventas? En colones. Entonces ahí no hay diferencia cambiaria, porque tuvo un costo o tuvo un ingreso en este momento que estoy comprando o vendiendo. No tengo que hacerle ningún ajuste por diferencias cambiarias. Pero ¿qué pasa con la contrapartida? Porque recordemos que la contrapartida de una venta en moneda extranjera puede ser una cuenta por cobrar o puede ser una hipoteca por cobrar o un documento por cobrar o puede ser que sea de contado. Puede ser que sea en billetes y me lo traspasan, pero me lo están entregando el dinero, esos billetes ahora, me lo están entregando ahorita, seguramente que yo los deposito en mi cuenta bancaria en moneda extranjera. Cuando los utilizo, ¿qué voy a tener? Bueno, lo que va a suceder es que va a haber otro tipo de cambio. Entonces,
La diferencia de tipo de cambio, la resta entre un tipo de cambio y otro, el de hoy que estoy vendiendo, que estoy utilizando esos dólares, y el tipo de cambio con el que registré, eso se llama una diferencia cambiaria. Aquí también, y eso es lo que hay que registrar. A ver, moneda de presentación, de pronto este es un concepto interesantísimo ahí que lo define también, veamos ahí, igualmente estamos hablando ahí en definiciones, párrafo 8, moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros. Recordemos que estados financieros, la parte del estado de situación es la que puedes llevar cuentas en moneda extranjera. La parte del estado de resultados definitivamente no lleva cuentas en moneda extranjera y sobre esa no hay que hacer ningún ajuste de diferencias cambiarias. Moneda funcional es otro contenido que de pronto es bien interesante también. Estamos hablando del mismo párrafo de definiciones de la NIC 21. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. ¿Cuál sería la moneda funcional aquí para nosotros los costarricenses? El colón costarricense. Esa es la moneda funcional en la que estamos obligados a registrar todas las transacciones que tenemos según nos indica la Administración Tributaria y también la NIC 21, las normas internacionales de información financiera. Reconocimiento inicial, y a ver, esto ya lo mencioné, es párrafo 21 de la NIC 21. ¿Qué es el reconocimiento inicial? ¿Cómo registro inicialmente una transacción en moneda extranjera? Recordémonos, lo más común, compras y ventas, ya dijimos, es el reconocimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Registro lo que es la compra o la venta al tipo de cambio de venta, simplemente. La contrapartida pudiera ser que sea colones o pudiera ser que sea dólares, porque a pesar de que yo vendo en dólares, quien me está comprando es probable que me pague en colones al tipo de cambio de venta. ¿Es eso correcto? Perfectamente. Perfectamente correcto es, no hay ningún problema. Ahora, esa transacción, a pesar de ser en moneda extranjera, me la están pagando en moneda nacional. Va a una cuenta de bancos colones, de manera tal que no tiene ningún efecto de diferencias cambiarias en ningún momento, porque cuando yo voy a utilizar ese ingreso que tuve por esa venta, lo voy a utilizar en colones. No tengo ninguna diferencia cambiaria. La única diferencia que podríamos tener es si registro la contrapartida de la compra o de la venta en moneda extranjera. En ese caso, sí, cuando se vaya a honrar, supóngase que sea una compra, entonces voy a tener un tipo de cambio diferente. Lo más probable en nuestro país es que sea más alto. Entonces voy a haber perdido un poquito más. Es decir, el costo lo voy a tener un poquito más elevado que el que inicialmente tenía hace unos días, hace un mes, 15 días, 60 días, que fue cuando compré la mercancía. Leo textualmente, toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial utilizando la moneda funcional, o sea, el colón costarricense, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre moneda funcional y moneda extranjera. Según lo que nos dice la ley, ya lo mencionamos, utilizo el tipo de cambio o la tasa de cambio de venta. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, de esa manera es que registro. Y ahora, todas las transacciones, absolutamente todas, por ejemplo, si compro propiedades, planta de equipo, compro un terreno, un edificio, un vehículo, cualquier cosa de estas, me lo venden en moneda extranjera, pero lo convierto al tipo de cambio de venta del momento y por ese monto es que lo registro en la cuenta correspondiente. Cualquiera de las otras que haya sido también. A ver, al cierre del periodo, y es aquí donde se producen las diferencias cambiarias. Párrafo 23 de la NIC 21, ahí es donde está, y veamos a ver qué nos dice, porque de pronto aquí es donde está la parte importante. Cuando estamos hablando del cierre del periodo, puede ser que sea cierre del periodo mensual, o puede ser que sea el cierre del periodo anual. Lo común, lo más lógico, lo razonable es que usted haga este ajuste que nos van a decir aquí, que lo haga en forma mensual, para que cada mes soporte el peso que tenga, porque de pronto un mes puede ser que usted tenga diferencias cambiarias favorables y en otro caso puede ser que tenga desfavorables. Entonces ahí es conveniente que usted haga este ajuste en cada mes. Veamos, el punto 1, las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. En otras palabras, cojo el saldo, no de un cliente, sino de todos los clientes que me deben y los multiplico el saldo que tengo, la sumatoria que tengo por cobrar, lo multiplico por el tipo de cambio de venta de ese día.
Ok, y reviso a ver cuál es el saldo que yo tengo registrado en colones en esa cuenta. Probablemente va a haber una diferencia que la ajusto, sea haciéndole un débito o haciéndole un crédito, dependiendo de cómo ha oscilado los tipos de cambio. El 2, partidas no monetarias de moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Y 3, partidas no monetarias que midan el valor razonable de una moneda extranjera se convertirán utilizando las tasas de cambio a la fecha en que se mide el valor razonable. En fin, el contenido es ajuste. Ajuste todas aquellas cuentas en moneda extranjera. Ajuste el valor de colón, ¿verdad? El valor de los colones que tiene, porque el valor de los dólares va a ser el mismo, la deuda. El pasivo corriente o el activo corriente va a ser el mismo. De pronto tiene activos o pasivos no corrientes también, que es factible, entonces hay que ajustarlos. Una operación, por ejemplo, bancaria, por ejemplo, por un monto de $300,000, de pronto usted tiene esa deuda y resulta que cada mes el tipo de cambio va subiendo, no sé, supongamos que 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 15 colones, no lo sé, lo veremos dependiendo del mes y dependiendo de las circunstancias como se han presentado. En esos meses que el tipo de cambio sube, probablemente los que tuvieran esa operación de $300,000, que es un pasivo no corriente, tienen que ajustarla. Entonces, ¿qué sucedió? En términos de colones, subió la deuda. Definitivamente que se amplió el valor de la deuda, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué dicen nuestras leyes? Un poquito aquí vimos hacia atrás, qué es lo que decían las normas. A ver, ¿qué dicen nuestras leyes? Veamos a ver. Es un gasto deducible y es un ingreso gravable. Vale la pena comentar aquí que ha habido mucha polémica en principio de año, mediados de año. Lo mencioné hace un ratito. ¿Por qué motivo? Bueno, sencillo. Antes del 1 de julio del año 2019 había dudas. ¿Era gasto deducible? ¿Era ingreso gravable? Y en fin, los que tenían diferencias cambiarias pagadas, es decir, gasto, ese lo metían como un gasto y estaban indicando que bien, que gracias a Dios que tenemos eso y así es como se debe tramitar y trabajar eso. Sin embargo, los que tenían diferencias cambiarias ganadas, eso no querían meterlo. ¿Por qué? Porque era darle una parte al Ministerio de Hacienda. Y en fin, hubo entidades supervisadas por la Administración Tributaria que los obligaron a incluir las diferencias cambiarias, entonces presentaron recursos de amparo y todo lo demás, y 1, 2, 3 o más fueron ganados por los contribuyentes. Eso dio pie a que no pudiera estarse ejerciendo la presión para que se incluyeran las diferencias cambiarias ganadas como un ingreso gravable. Ahora, sin embargo, ¿por qué sucedía eso? Porque había dudas en la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, a partir del 1 de julio, se disiparon las dudas y quedó completamente claro el contenido. A ver, en este sentido, veamos que aquí estamos hablando en el artículo 5 de lo que es la renta bruta. Vean que ahí lo marqué inclusive con un color amarillo. ¿Qué nos dice? Textualmente leo. Todos los contribuyentes que tributen bajo este título, ahora, ¿a qué me refiero bajo este título? Aquí estamos hablando del título 1, del impuesto a las utilidades, cuando presentamos un D101. Todos los contribuyentes que tributen bajo este título, cuando efectúen operaciones en moneda extranjera que incidan en la determinación de su renta gravable, deberán efectuar la conversión de la moneda que se trate a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta establecido en el Banco Central de Costa Rica. Entonces aquí yo quisiera que quede completamente claro eso, tanto en la ley de impuesto al valor agregado como esta que estamos hablando, nos dicen que consultemos esta página que está en este momento en pantalla. De pronto vamos a agregar aquí la fecha de hoy. En segundos vamos a decirle a la máquina que nos agregue aquí. Vamos a ver, por ahí tenemos 24 y aquí le vamos a decir que nos agregue el día 24, que es el día de hoy. Vamos a darle unir y veamos cómo cerró el tipo de cambio. Veamos 639.19. Ese es el tipo de cambio al que las transacciones de hoy debieron haberse realizado, las que se hicieron en moneda extranjera, dólar americano, 639.19. Entonces, eso es. Y consultar eso es sumamente sencillo, que por cierto, hay un API. Por ahí no voy a entrar en el concepto de los API, pero el API lo revisa uno en segundos en un celular. Facilísimo de consultar. Las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos
que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo o el del cierre del periodo fiscal constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible en su caso, en el periodo fiscal. Salvo disposición expresa en contrario, las reglas de conversión establecidas en el presente párrafo serán de aplicación en los restantes títulos de esta ley. Ok, entonces un poquito aquí, viendo, es contundente ese contenido. De pronto hay un asunto de interpretación ahí de cuándo es que se realiza el contenido. Vamos a ver el asunto de realización, que ya casi viene un artículo allí. Hecho generador, la parte del hecho generador también menciona, es el artículo 27 bis. Ahí estamos hablando del hecho generador y voy a leer textualmente también. En esta es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o en especie, ¿okay?, derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas. Aquí metieron ya no solamente el impuesto a las utilidades, sino ganancias y pérdidas de capital. ¿Ok? Y lo que son ganancias por activos de capital fijos y los muebles y los inmuebles, ¿verdad? Cualquiera de estos también. Que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades. Entonces, un poquito por aquí, a ver, nada más veámoslo desde este punto de vista, como un ejemplo nada más. Lo que es dinero en efectivo, normalmente yo lo utilizo, ¿para qué? Cuando tengo excedentes, generalmente lo utilizo para hacer inversiones. Puede ser que sean CDPs, certificados de depósito a plazo fijo, puede ser que sean fondos de inversión, inclusive puede ser que invierta en una criptomoneda o invierta en algo más. Si eso se está desarrollando dentro del territorio nacional, es gravado. Ahora, de pronto hay mucha gente que me ha consultado sobre criptomonedas, sobre ese tipo de inversiones. ¿Son gravados? Bueno, esas es una renta de capital mobiliario, porque es móvil, es dinero que yo muevo en inversiones. El detalle es que está siendo muy difícil de controlar por parte de la administración tributaria y no creo que tengan la probabilidad de controlar en este momento. Sin embargo, ¿son gravados? Sí, definitivamente que sí. Aquí nos lo está diciendo en este artículo y es un capital mobiliario, definitivamente. Ahora, el concepto de renta bruta, y aquí estamos hablando también, es el inciso C, y estamos hablando del mismo artículo 8. Las ganancias por diferencias cambiarias originadas en el pago de pasivos o por la percepción de ingresos por activos, nótese que de activos y de pasivos, no necesariamente. A veces creemos o tenemos la tendencia a creer que los pasivos nos van a dejar diferencias cambiarias pagadas y los activos diferencias cambiarias ganadas, y no depende de eso, depende del tipo de cambio. Depende del tipo de cambio, de si sube o si baja. Probablemente si yo tengo un pasivo grande en moneda extranjera, cuando el tipo de cambio sube y sube abruptamente, probablemente yo sufro. Pero si lo que tengo son activos, y ojalá no corrientes, por montos considerables y el tipo de cambio sube, seguramente que yo estoy aplaudiendo. O sea, estoy contento porque estoy teniendo más valor de aquellos bienes que tengo registrados, pero ahí se está produciendo una diferencia cambiaria. Esa diferencia cambiaria yo estoy en la obligación de reportarla y pagar el impuesto que corresponda. Así como las ganancias por diferencias cambiarias originadas por los saldos de activos y pasivos al cierre del periodo del impuesto. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la tenencia de moneda extranjera se considerará un activo y se calculará la diferencia cambiaria cuando se cambie de moneda o se adquiera otro activo denominado en esa moneda extranjera u otra moneda, nos estamos refiriendo. Aquí me parece
y este probablemente ha sido uno de los puntos álgidos de discusión, porque es en el momento que se haga la conversión ¿a qué? A moneda nacional, o cuando se renueve, de eso es lo que está hablando, suponiendo que se tenga una inversión a plazo fijo, un fondo de inversión, una cosa así por el estilo, o cuando se cambia de moneda, lo tengo en dólares y lo cambio a euros, ahí hubo una diferencia cambiaria, cambié de moneda, es lo que me está diciendo acá, o lo cambio a colones costarricenses, o lo liquido, en fin, ese tipo de cosas es en el momento de conversión. Yo diría aquí un poquito, a ver, cuando tengo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿en qué momento es que se convierten? Porque siempre tengo saldo, pero resulta que se supone, en buena teoría, que si soy un buen administrador del dinero y de las carteras de crédito que tengo, o inclusive la cartera que tengo por pagar a proveedores, se supone que me están dando un plazo, a ver, voy a pensar en 10 días, en 20 días, en 30 días, 45, 50, 60, 90, 120 días, en fin, en ese momento yo tengo que pagar la deuda que tengo, o en ese momento quien es mi deudor me paga. En buena teoría, si lo administro bien, así va a ser. Entonces, en ese momento es que está produciéndose la conversión. Ahora, ahí tendría que tener un buen análisis para efecto de hacer el cálculo. No obstante, voy a decirles, lo que yo sugiero es siempre el saldo. ¿Por qué el saldo? Porque hay algunas partidas viejas que no se han convertido, pero hay unas nuevas que están entrando. Entonces, la una compensa a la otra. Por el mismo saldo se podría hacer. Claro, depende de que el saldo puede ser muy alto en un momento y muy bajo en otro. Entonces, ahí sí es cierto que sería interesante hacerle un análisis más minucioso. Pero a veces es más costoso el análisis que la ganancia o la pérdida que se pueda producir. Eso es un asunto de que ustedes lo analicen a ver de qué manera lo tienen. Deducible de renta bruta, el artículo 12. Costos y gastos deducibles, y aquí estamos hablando del reglamento de la ley 7092. Las diferencias cambiarias originadas por deudas en moneda extranjera invertidas en actividades generadoras de rentas gravables, la Dirección General de Tributación deberá dictar mediante resolución antes del cierre del ejercicio fiscal las regulaciones pertinentes al respecto. En fin, si es que hubiera cambios, las hará. Las pérdidas por diferencias cambiarias originadas por el pago de pasivos o por la percepción de ingresos por activos, así como las originadas por saldos de activos y pasivos al cierre del periodo del impuesto para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la tenencia de moneda extranjera se considerará un activo y se calculará la diferencia cambiaria cuando se cambie de moneda o cuando se adquiera un activo denominado en moneda extranjera u otra. Y si notaron, esto es prácticamente lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior, la 13, nada más que uno se estaba refiriendo a la ley y otro se estaba refiriendo al reglamento. Decidí agregar los dos para que nos quede claro definitivamente que se está computando y se está indicando que así es. El objeto del impuesto, y veamos que aquí estamos hablando del reglamento, se establece un impuesto sobre la renta de fuente costarricense de dinero o en especie, derivados del capital mobiliario, inmobiliario, así como de ganancias y pérdidas de capital realizadas que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente. Este también fue una de las diapositivas que vimos anteriormente, nada más que con respecto a la ley. Asimismo, el impuesto sujeta las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué nos están diciendo aquí? Si son rentas que están afectas a una actividad común y corriente, pues entonces la tarifa es del 30, el 25, el 20, el 15, no sé, la que nos corresponda, según el de 101. Pero si no, entonces está afecta a rentas de capital, mobiliario, inmobiliario o ganancias y pérdidas de capital, cualquiera de esas que nosotros pudiéramos tener, pero efectivamente son grabadas. Ahora, criterio de realización, esta de pronto por lo menos para mí es una de las partes más de mayor relevancia. Veamos que es el artículo 26 y aquí estamos hablando del reglamento. Aquí nos están indicando cuándo es que debemos hacerlo o no debemos hacerlo. El hecho generador de pérdidas de capital dispuesto en el artículo 27 bis de la ley deberá entenderse como requisito indispensable para su configuración, que las respectivas ganancias o pérdidas de capital se hayan realizado, se hayan convertido, porque si usted tiene en moneda extranjera eso no se ha convertido, entonces ahí no hay una ganancia o pérdida, usted simplemente tiene
Por ejemplo, vamos a decir aquí, tengo $1 millón invertido en un CDP o invertido en un fondo de inversión y no lo he renovado, tengo 5 años, entonces no se ha convertido la ganancia o la pérdida de capital, simplemente ahí lo tengo invertido. ¿Y por qué digo que no se ha convertido? Porque perfectamente pudiera ser que pase el tiempo y el tipo de cambio se caiga, es decir, que tenga una revaluación el tipo de cambio, lo cual es poco probable, muy poco probable, diría yo, en nuestro país. Pero sin embargo, existe esa posibilidad, como también existe la posibilidad de que se dispare y entonces allí hay otra consideración completamente diferente. Las ganancias de capital se entenderán realizadas cuando se hayan materializado mediante una transacción o enajenación entiéndase como venta, es un término muy mexicano, de los bienes o derechos de los que éstas se derivan, generándose así un cambio en la composición del patrimonio del contribuyente. Definitivamente ya en colones costarricenses, al haber hecho la conversión, ya hay otra cantidad muy diferente a la que teníamos inicialmente. Probablemente estaría compuesto por intereses, me imagino que la parte de intereses ya fue grabado de alguna forma, pero lo que fue la diferencia cambiaria del principal, eso es lo que están diciendo aquí, que es grabado y que debe de hacerse. Las ganancias por diferencias cambiarias que no estén afectas por parte de su titular a la obtención de rentas grabadas del impuesto sobre las utilidades, estamos hablando del D101, se entenderán realizadas cuando ocurra el pago del pasivo o la percepción del ingreso por activos, porque pudiera ser que no venga como efectivo, pero de pronto viene como un terreno, un edificio, una parte de propiedad, planta de equipo, entonces se convirtió, ya no tengo moneda extranjera, sino que lo que tengo es un terreno, un edificio, un vehículo, no sé, algo así por el estilo. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la tenencia de moneda extranjera se considerará un activo y también se considerará renta bruta la diferencia cambiaria cuando se cambie de moneda o se adquiera otro activo en esa moneda u otra. Este contenido, ese punto 1 y 2, 3 veces lo hemos mencionado en esta charla, definitivamente que hay. Veamos, la parte de depreciación, eso es un contenido que no se incluye, sin embargo, veámoslo aquí en el anexo 2 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Las diferencias cambiarias que resulten de la compra de un activo depreciable se cargarán a su costo cuando se generan en el periodo fiscal en el que se produjo la adquisición. Sin embargo, esto nadie lo hace, siempre lo meten a gastos desde el mes que sigue. Y en fin, no está malo tampoco, ni la administración tributaria lo objeta. Las que se originen en periodos subsiguientes se computarán como un gasto deducible o como un ingreso gravable, según sea el caso. Es decir, si es que se tiene el pasivo, si es que se tiene la contrapartida de esa cuenta con la que se compró el activo, si se tiene en moneda extranjera, entonces ahí se contabiliza como un gasto o como un ingreso, dependiendo de la oscilación que tengamos hacia arriba o hacia abajo del tipo de cambio. A ver, para terminar, por lo menos aquí les di una muy buena pincelada de la parte teórica de lo que corresponde a diferencias cambiarias, tanto en lo que nos menciona las normas internacionales de información financiera y las leyes en nuestro país, principalmente la ley de impuesto sobre la renta, la 7092 y su reglamento. Pero veamos un ejemplito, y aquí tenemos un ejemplito relativamente simple, en donde agregamos algunas cuentas, muy poquitas, agregamos muy poquitas cuentas. Veamos aquí. En cuanto a lo que son los datos, aquí tenemos un código de cuenta, espero que lo estén viendo, voy a ampliarlo un poquito más para que se visualice mejor. Ok, a ver, aquí tenemos los códigos de las cuentas, aquí tenemos las cuentas. ¿Qué cuentas en moneda extranjera? Veamos aquí, caja principal, moneda extranjera, activo corriente, no cabe la menor duda. BCR, dólares, la cuenta 33, eso es un activo corriente también. Cuentas por cobrar a clientes de moneda extranjera, activo corriente, muy de corto plazo, ¿verdad? Algunos de estos, por ejemplo, la caja y el BCR, esos son disponibles al momento. Lo que es cuentas por cobrar pudiera ser que tenga un plazo de 30, 60, 90 días, no sé, dependiendo de cuál sea la circunstancia que tengamos. Cuentas por pagar a proveedores de moneda extranjera, ese es pasivo, corriente, corto plazo.
A ver, en la columna D, ¿qué tenemos? Lo que son los saldos. Veamos que la primera cuenta, la caja, tenemos un saldo de $500. En el BCR tenemos $10,000. En cuentas por cobrar a clientes, $50,000. Wow, una partida suficientemente alta. Y en cuentas por pagar a proveedores tenemos $45,000. Nada más un análisis así rápidamente. Vean que tenemos. En activos tenemos un total de 60,500 versus 45,000. Eso me dice que con el efecto de evaluación, de mini devaluaciones que tenemos, a veces no son tan minis, en nuestro país y la tendencia normal de día a día, de mes a mes, eso significa que voy a tener diferencias cambiarias ganadas. También, si es que esto a grandes rasgos se me mantiene. Por ejemplo, yo diría acá que es muy normal que se mantenga relativamente estable el saldo de cuentas por cobrar y el saldo de cuentas por pagar. Estas dos son muy normales. Y vean que, por ejemplo, por lo menos aquí tengo más cuentas por cobrar que cuentas por pagar. Eso me dice que en buena teoría estoy protegido de diferencias cambiarias, a pesar de que no tengo probablemente todas las transacciones en moneda extranjera, pero aquí tengo cierta protección. Por otro lado, mantengo un saldo. Ese saldo pudiera ser más alto o más bajo, porque no necesariamente es un negocio mantener saldos disponibles a la vista en bancos. Y este saldo, me imagino que es el saldo operativo de caja que se tiene por ahí, es muy chiquito. Ahora, saldo del mayor, el saldo que muestra la cuenta del mayor. ¿Cómo se muestra esa cuenta? En colones. Veamos que en el primer caso mostró 300,000. Si dividimos ahí el tipo de cambio promedio, a ver, esto es promedio porque no es el tipo de cambio de la transacción, porque esto es un saldo simplemente. Entonces aquí divido los 300,000 entre 500 y me da 600. Los 7 millones, que era el saldo de la cuenta del BCR, los divido entre los $10,000 y me da un promedio de 700. Parece muy alto, ¿verdad? Pareciera que nada menos hubo un error o quién sabe qué pasó, pero bueno, ahí está. En cuentas por cobrar a clientes moneda extranjera tenemos 32 millones de colones. Ok, si lo dividimos entre $50,000 y nos da un tipo de cambio 640, de pronto una oscilación parece bastante razonable, pareciera de acuerdo a las tendencias que en este momento tenemos de tipos de cambio. Y a ver, en moneda extranjera, cuentas por pagar, tenemos un saldo en el mayor de 28 millones de colones. Lo dividimos entre 45 y nos da 622. Ahora, consulto y veamos aquí datos del día, tipo de cambio del día. Ok, resulta que aquí tenemos el tipo de cambio, que es el que nos sirve, por ahí de pronto tenemos un API para euros, sí, el tipo de cambio del convertidor de monedas que tiene el Banco Nacional, pero no lo vamos a consultar. En realidad, consultemos este que hace un ratito lo vimos. Vamos a ver si es el mismo, ese 639, o si es otro. Y vamos a hacer la misma operación que hicimos hace un ratito, aquí diciéndole a la máquina que nos dé el tipo de cambio al día de hoy. Vamos a ver, de 24 a 24, digámosle que un IR, y me da 639.19. Me regreso nuevamente acá y vemos que es el mismo tipo de cambio. Eso se debe a que hace un ratito yo lo ajusté. De la última vez que di esta charla tenía otro tipo de cambio. De pronto por ahí ese 716 y ese 640 serían útiles. Sí, probablemente si yo tuviera transacciones en euros. Este 640 simplemente lo puse como referencia también. A ver, muchachos, veamos aquí entonces el análisis. Cada una de esas mismas cuentas. El saldo en moneda extranjera. El equivalente. ¿Este equivalente cuál es? Bueno, la multiplicación del saldo. Veamos aquí, voy a decirle que me haga un rastreo de precedentes y entonces aquí simplemente lo que hizo fue multiplicar 500 por 639. En el segundo caso, los $10,000, rastreo el precedente, multiplicó los 10,000 por los 639. Y los 50,000 multiplicó los 50,000 por los 639.19. Y el último de los 45,000 del pasivo multiplicó los 45,000 por los 639.19. De manera tal que ahí hizo las conversiones y se anotaron acá. A la parcita tenemos el saldo que traíamos del mayor. Y aquí a la derecha en columna G agregamos la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente al saldo de columna F le restamos el saldo de columna E. Y aquí nos va a dar una diferencia favorable o desfavorable. De acuerdo a cómo lo agregamos, si nos da negativo, es desfavorable. Si nos da positivo, es favorable. Nada más expliquemos una de esas. Veamos aquí. Este es el equivalente 319,000 colones. Y de pronto tenemos 300,000. Más bien aquí es
desfavorable, está al revés a como lo tenemos por ahí. 319 es el equivalente y 300,000 es el que tenemos. Vamos a corregir aquí de una vez, vamos a ponerlo al revés para que quede más bien este menos este otro, y entonces aquí me dio negativo, positivo el primero y negativo los otros. Ok, entonces aquí tenemos en el primer caso 19,595 a favor. ¿Qué significa? Que aumento el saldo de caja, por lo tanto tengo que hacerle un débito. Este otro segundo, resulta que tenemos el saldo que nos debiera dar el equivalente al tipo de cambio de venta es 6,391,000, pero tenemos 7 millones. Ok, hay que hacerle un ajuste desfavorable de 608,000. Por lo tanto, en este caso hay que hacerle un crédito. Muy bien, aquí lo vamos viendo abajito, ya sin hacer el análisis de los otros, el asiento de diario. Automáticamente la máquina está haciendo el débito o el crédito. A ver, nada más, este es un modelito que se hace relativamente sencillo, un poquito aquí. Cambié la fórmula arriba y automáticamente también aquí se cambia la fórmula para que el sistema trabaje solo, nada más que usted le agregue el tipo de cambio al que tiene que convertir, en ese caso 639,19, y le dé los saldos en moneda extranjera y cuánto es el monto que usted tenía registrado en el mayor, para que le saque la diferencia, le diga si es favorable o desfavorable y automáticamente le haga el asiento de diario. A ver, hay dos cuentas. La norma dice que usted debe separarlas, que no puede netearlas en una sola, que debe detallar las diferencias de cambio en moneda extranjera ganadas y las diferencias de cambio en moneda extranjera pagadas. Ok, vean que es un mismo código 620.01.01.001 y 620.01.01.002. Ok, un código muy parecido de la cuenta de mayor 620, pero en este caso, estos 648 es la sumatoria de todos los créditos. Y estos 783 es la sumatoria de todos los débitos. Ahí tenemos el asiento de diario debidamente cerrado, un modelito relativamente sencillo que automáticamente, con tan solo agregar saldos en moneda extranjera y saldos del mayor y el tipo de cambio, automáticamente la máquina te hace el análisis de cuál es la variación y también te hace el asiento de diario para registrar sin tener complicaciones y preocupaciones de que si débito, si acredito o no, porque a veces nos ponemos a pensar si es crédito o débito y nos equivocamos. Bien, muchachos, un poquito esa es la idea por allí con respecto a lo que tenía por compartir con ustedes.